Gracias a Andrés, muchísimas gracias a Francesco, a Students for Liberty de El Salvador y también a esta magnífica iniciativa que es la Fundación Ayau. Yo tuve el privilegio de conocer a don Manuel Ayau, el fundador de la Universidad Francisco Marroquín, donde yo enseñé hace algunos años, 20 años ya, como pasa el tiempo. Tuve el privilegio de escuchar sus clases y sé que Muso estaría más que contento de que esta institución lleve su nombre, así como en el caso del Instituto Juan de Mariana de España, también a su vez hay una plataforma dedicada a la difusión de las ideas de la libertad que lleva también el nombre de don Manuel Ayau. Estoy muy agradecido y por eso, sobre todo por el desafío que representa la posibilidad de establecer algunas propuestas para una ofensiva radical del liberalismo en América Latina. Vayamos a la primera de las diapositivas, ¿no? Yo uso una palabra de una pregunta de nuestros más conspicuos adversarios, un libro que se llamó ¿Qué hacer? De Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Para entender cómo nosotros debemos responder al reto presente, actualísimo, de cómo ir implementando las ideas de la libertad y que éstas se queden un largo tiempo en nuestros países, ¿no? Si hay algo que debemos destacar como primer elemento para efectos de establecer una propuesta de ofensiva radical del liberalismo en América Latina es entender que lo más importante, que quizás lo único importante, es el relato. Es decir, desde una perspectiva, digamos, literaria, como ya saben ustedes por mi quehacer, eh, no hay cosa más importante que narrar una historia y que esa historia efectivamente consiga adhesiones, consiga respaldos, motive la esperanza, cree un sueño, ¿no? La posibilidad de generar un relato es tan importante que solemos decir, ya los que tenemos alguna experiencia, que en el caso de la libertad el relato mata al dato. Es decir, nosotros los liberales nos hemos concentrado, si bien con bastante éxito en la generación de índices y todo un conjunto de datos que ejemplifican de una manera palmaria el hecho de que la libertad es el mejor vehículo, representa las mejores instituciones para conseguir la paz, para conseguir la afirmación de los derechos fundamentales, para conseguir el progreso en la economía, para conseguir el progreso, digamos, social en el mejor sentido del término, es decir, una mayor igualdad ante la ley, una mejor dignidad del ser humano, una mayor calidad de vida. No obstante, nosotros no hemos podido plasmar ese conjunto de datos en un relato sólido que inspire a las personas, que motive a las personas, que incentive a las personas a perseguirlo e implementarlo en sus países. Lo que pasa en Centroamérica y en el resto de los países de América Latina es que los latinoamericanos votan con los pies, es decir, se movilizan como inmigrantes legales o ilegales en pos de países que han conquistado efectivamente ese alcance económico, ese alcance en materia de derechos, ese alcance en calidad de vida, y no han luchado intensamente por implementarlos en sus propios países. Y eso es porque ha habido una ausencia del relato, ha habido una ausencia de establecer los vasos comunicantes que puedan lograr que tal cosa ocurra a través de sus individuos, la forma en que estos se asocian, el establecimiento de partidos políticos que tiendan hacia ese progreso, hacia ese desarrollo y por supuesto también el de una masa crítica que permanentemente esté cuestionando las ideas y estableciéndolas a través de un conjunto de políticas públicas. Luego, otro elemento importante, otro tip importante a señalar es que la libertad es nuestra responsabilidad. Hay un elemento fundamental aquí. Los liberales debemos entender que ahora, en la segunda década del siglo XXI, libertad no solo es responsabilidad, sino además es nuestra responsabilidad. La libertad hay que cuidarla como se cuida un hijo enfermo. La libertad es muy frágil, la libertad requiere tiempo y paciencia y por eso es importante establecer un relato que le dé firmeza, solución de continuidad, que le establezca una esperanza. De lo contrario, la libertad, como está ocurriendo en varios países de América Latina, sufre retrocesos, la libertad vuelve a ser cancelada por ideas que nosotros creíamos ya
en el basurero de la historia y que resurgen precisamente porque nosotros no sabemos defender intensamente y a cada instante y participar en todas las batallas ideológicas que se den con el propósito de defender la libertad. Lo otro, y esto va dirigido fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? Como yo fui en mi tiempo, es que ustedes son el cambio generacional, los jóvenes son el cambio generacional, a los jóvenes les pertenece el futuro y el mundo de las próximas décadas, el mundo de las 6 próximas décadas, será suyo, así no lo quieran. Es decir, pueden renunciar al hecho de que no tomar parte o no formar parte de la inmensa cadena de progreso, del notable avance que ha habido, sobre todo entre los últimos 100, 150, 50 años en la historia del mundo, que han cambiado por completo la faz de toda la humanidad. Pero ese mundo seguirá existiendo y bajarse de él no significará, por ende, de que no pase por ellos ese progreso o se aleje definitivamente y no nos alcance. Entonces la tarea de un liberal a ese respecto, si quiere plantear una ofensiva radical, es sentirse responsable de su tiempo y a partir de ahí entender dos elementos fundamentales, que la economía libre es una economía creativa, que la creatividad, por tanto, es la palanca que moviliza al mundo. Todo lo que existe, el hecho de que yo pueda estarme dirigiendo a todos vosotros a través de un celular, de un teléfono móvil que no tiene más de medio centímetro de grosor y que solo hace 50 años existieran teléfonos de baquelita muy pesados, ha significado un inmenso avance que es producto y resultado de alguien que creó ese artefacto, que lo mejoró, que lo innovó, que lo llenó de aplicaciones, etcétera, y que nos permite ahora comunicarnos y difundir fundamentalmente nuestras ideas. Es decir, eh, la, la principal ventaja que tiene la libertad a este respecto es la realidad. Todo lo que existe, los libros, las casas, los vehículos, los transatlánticos, los aviones, en fin, los rascacielos, existe porque alguien lo ha creado, lo ha mejorado, lo ha innovado. Por lo tanto, la suma de la creatividad, más la libertad, más la propiedad privada, produce la generación de la riqueza, que no es otra cosa que superar nuestra situación presente, superar nuestra situación de baja calidad de vida, de alta mortalidad, de estar indefenso frente a las inclemencias del clima y de las enfermedades, etcétera. El ejercicio fundamentalmente de hoy, también para notarlo, es que como nunca antes en la historia de la humanidad, frente a esta terrible pandemia, nosotros vamos a tener en el menor tiempo posible un conjunto de vacunas y de medicamentos y de tratamientos que de otra suerte nosotros no hubiéramos tenido. Todavía en muchas partes de América Latina se concibe a la medicina con sangrados y rezos, ¿no? No se entiende la medicina moderna desde un aspecto integral, con una base científica, etcétera, con un cuidado del propio cuerpo. Eso es resultado fundamentalmente de la suma de la creatividad, de la libertad y de la propiedad privada, sobre todo de las propias creaciones y de los resultados y frutos de las mismas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el segundo aspecto de este contexto? Que nosotros, como liberales y en general toda persona que busca ser dueña de su propio destino, que busca aquilatar sus propias responsabilidades, debe entender que tiene un adversario de naturaleza ideológica. Y que ese adversario no es otra cosa que el socialismo. El socialismo, como he dicho aquí, mata. Es decir, destruye todos los proyectos de vida, incluidos los de los propios socialistas. Hace 50 años o 60 años no se conocían, por lo menos no del todo, los nefastos resultados de los socialismos realmente existentes. La montaña de cadáveres que que originaron los socialismos por todas partes del mundo, ¿no? Hasta hoy. Esa circunstancia ha cambiado. Hoy sabemos perfectamente toda esa maraña, toda esa telaraña que condujo a la muerte, a la desolación, a las hambrunas, a los apaleamientos, a las censuras, a los gulags, etcétera. Ya lo sabemos por la historia, forma parte de nuestro proceso histórico. Que eso no se enseñe en las universidades, que se siga creyendo, por ejemplo, que el Che Guevara era un luchador social y no lo que en verdad fue un asesino maníaco que no tenía ningún respeto por la vida humana, forma parte de ese proceso. El hecho de que ahora haya cada vez más personas que establezcan su biografía, que lo critiquen acremente, es resultado obviamente de ese proceso, de poder revisar
bajo el juicio crítico de la historia, lo que han significado los socialismos realmente existentes. Y a llegar a una comprobación fundamental, que no olviden que el socialismo nos quiere a todos muertos, que el resultado final, además de la pobreza, además de la hambruna, es la muerte y el exterminio de millones de seres humanos. ¿Por qué es también importante entender que nosotros, como liberales, formamos parte de una colectividad antitética respecto al socialismo? Es decir, plenamente opositora respecto del socialismo, por una muy buena razón, porque ahí donde el socialismo genera pobreza, el liberalismo genera riqueza, porque ahí donde el socialismo genera esclavitud, el liberalismo genera libertad. No hay un punto en común alguno. Si algo ya sabemos ahora, a pesar de los esfuerzos de algunos otros liberales anteriormente de tratar de encontrar algunos elementos en común, algún norte o propósito último a favor, de hecho, la sola realidad, la sola demostración de lo que ha significado el socialismo a través de regímenes políticos dictatoriales que han cortado libertades y por último han terminado fusilando o exterminando a millones de personas, su generación, el establecimiento sistemático de la pobreza, de la miseria humana que ha hecho huir a millones de seres humanos a lo largo de la historia de lo que se llamó el corto siglo XX, según Eric Hobsbawm, el hecho mismo de que hoy se haya producido la más grande diáspora latinoamericana con millones de venezolanos recorriendo a América Latina y escapando del hambre, escapando de la miseria de uno de los países más ricos de América Latina, debería ser una muestra preclara, absolutamente meridiana de lo que estamos hablando. Siguiente, por favor. También, por supuesto, hay que entender que el socialismo es un mito, ¿no? Y como tal debe ser derrumbado. Solo es posible reemplazar una idea por otra. Otra vez, la necesidad de establecer un relato, la necesidad de establecer un cuerpo de ideas que se desarrolle de manera ejemplificadora, que represente una utopía, que establezca una esperanza, ¿no? Y entonces hay que efectivamente terminar de señalar que el socialismo es un mito, como este mito del nirvana, ¿no? Terminar de derribar el muro de ideas por el cual el socialismo se cree un paraíso realizable sin costo para nadie y que cualquier alternativa no solo es inmoral, sino también inhumana, ¿no? Eso, en efecto, choca permanentemente con la realidad como tal, la realidad derrumba ese mito, ¿no? Y también el hecho de convencernos de que los socialistas solo tienen buenas intenciones. Si hay algo que ejemplifica la mala fe de los socialismos realmente existentes y los socialistas reales, es contemplar cada uno de su accionar, ¿no? Siguiendo lo que ellos mismos afirman, que la práctica es el último criterio de verdad al final. Es decir, la práctica del socialismo ha sido efectivamente ser el camino hacia el infierno, aparentemente de buenas intenciones, cuando en realidad son malévolas y con consecuencias no intencionadas de que nuestras acciones no informen, ¿no? ¿Cómo lo enfrentamos? Hay que enfrentar el socialismo con su propia realidad, es lo que yo también quiero dejarles dicho en esta conferencia. O sea, hay que enfrentar al socialismo con sus propias contradicciones, con sus corrupciones, ¿no? El hecho de que América Latina conviva con la corrupción más deleznable de los últimos tiempos, en el caso de Odebrecht, no hubiera podido ser o desarrollarse de tal manera si no hubiera estado bajo la cortapisa de un partido de izquierda, que es el Partido de los Trabajadores, y un líder que quería ser una suerte de Mandela latinoamericano, que era Lula da Silva, ¿no? Que lo que hizo fue extender la corrupción de su maravilloso, bello país que era el Brasil, a toda América Latina. El hecho de que en el Perú tengamos a los últimos 5 expresidentes en la cárcel o prófugos o suicidados, es un ejemplo patente, efectivamente, de cómo la izquierda ha extendido la corrupción por toda América Latina. Hay que enfrentarlo con eso, con sus crímenes, con sus asesinatos y con sus genocidios. Y no hay que dudar en torno a ello. O sea, no hay que, es inexcusable que los liberales no pongamos, y ahí viene un consejo fundamental, hay que apropiarnos de la indignación. La izquierda ha usado malévolamente la indignación durante mucho tiempo. Ahora que se han visto sus resultados, los que debemos apropiarnos de esa indignación somos los liberales y confrontar efectivamente los crímenes del socialismo, su generación de pobreza y corrupción y desenmascarar sus
siniestras acciones, ¿no? Y hay que anticipar sus excusas, ¿no? Los socialistas suelen decir que eso no era el socialismo, sino que el verdadero socialismo es el que aplicaremos nosotros. Es decir, ¿cuántas veces más, cuántas personas más tienen que padecer la pobreza, padecer el crimen, finalmente morir, huir de sus propios países bajo la desesperación de la hambruna? ¿Cuántas veces más tenemos que los latinoamericanos padecer una circunstancia como esta? Siguiente. ¿Qué hacer también? Entender que las reformas son permanentes. Si hay algo que nos ha pasado en los últimos 30 años en América Latina, 40 años en América Latina, a partir de las llamadas reformas estructurales o del consenso de Washington, es que fueron llevadas a cabo por gobiernos que no tenían el menor apego por aquellas reformas. Era un plan de gobierno que había que seguir si es que no querían que nuestros países se terminaran disolviendo en guerra civil, ¿no? Y por lo tanto, ni bien tuvieron la posibilidad de volver a desencarrilarse por el populismo, a desencarrilarse por el estatismo, a vegetar en el ejercicio de reformas macroeconómicas que le daban una solidez a determinados países, apagaron toda idea de generar reformas. Los liberales debemos entender, si queremos, además de tener un relato, es entender que las reformas tienen un carácter permanente, tienen un carácter continuo, no paran nunca, siempre hay un proceso efectivamente de ensayo y error, siempre es posible avanzar más hacia la libertad y por lo tanto el programa del liberal se resume fundamentalmente en privatizar, liberalizar y devolver, o sea, devolver poder a los ciudadanos. Si hay un enemigo que efectivamente se enmascara bajo el nombre del socialismo, ese es el poder, y por lo tanto el poder ejercido desde el Estado, el poder de una economía intervenida o parcialmente intervenida o cartelizada, esto que se ha dado en llamar el capitalismo de amigos, ¿no? Todos y cada uno de esos baches, todos y cada uno de esos muros deben ser derrumbados y solo se hace extendiendo mayores cuotas de poder jurídico, de poder económico, de derechos, de oportunidades a los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto hay que privatizarlo en el buen sentido, es decir, devolver esa riqueza a los ciudadanos, partirla como en tantos ciudadanos haya accionariados difundidos, qué sé yo, ¿no? Privatizar todo lo privatizable. El Estado no tiene por qué, bajo ninguna circunstancia, tener empresa alguna o realizar algún emprendimiento. Esos los realizan exclusivamente los privados, ¿no? Hay que ampliar y liberalizar los mercados, destruir los oligopolios mercantilistas, ¿no? Que además efectivamente son tomados como modelos de capitalismo cuando de ello no tienen ninguna coincidencia, ¿no? Una economía cartelizada jamás va a ser una economía libre, una economía oligopólica jamás va a ser una economía libre que se caracteriza por el hecho de que no hay uno, ni cuatro, ni siquiera 10 actores, hay cientos de actores participando en el mercado y eso supone, desde el punto de vista político, supone como ejercicio del relato, que si algún propósito político tiene el liberal, es el de devolver todo el poder a la gente, es el de extender la propiedad privada en todos sus extremos, es el de tercerizar la actividad del Estado y reducirlo, es el de flexibilizar al completo el régimen laboral, es decir, la posibilidad de generar una verdadera y sana revolución de libertad en nuestros países. Siguiente, si alguna cosa también nos hemos equivocado, debemos corregir para pasar una ofensiva radical es entender que el liberalismo es político. Es decir, es una ideología de naturaleza política, no es un diletantismo filosófico, no es el ejercicio de un francotirador desde una torre de marfil, implica un sentido del deber respecto de la libertad, como ya dijimos, una conciencia de nuestro tiempo y de nuestra propia responsabilidad, un entender que lo que estamos haciendo es defender nuestro propio modo de vida o el modo de vida que queremos para nosotros. Es decir, si queremos acotar hacia mayores márgenes de libertad, si queremos acotar a ser verdaderamente dueños de nuestro destino, si queremos que nuestros hijos y nuestros descendientes tengan un futuro mejor, es efectivamente en esa exaltación del individuo libre con su propia conciencia, que es dueño de su propiedad privada, empezando la de su propio cuerpo, empezando la de sus ideas, la de sus creaciones, la del resultado de esas creaciones cuando se ofrecen en el mercado, y es capaz de desarrollar su vida con su propia iniciativa y a su vez, ya desde un punto de vista ciudadano, de dar realidad a los conceptos de sociedad civil y sociedad política.
política, ¿no? La coacción del contorno social en la cual se desarrolla el individuo por su propia iniciativa no tiene ninguna razón de ser, porque es el individuo con su propia acción y su propio impulso quien crea y organiza la sociedad y la tiene constantemente viva en su propio servicio. De lo que estoy hablando fundamentalmente es que la defensa de la libertad es una suerte de servicio ciudadano, como cuando un médico no cobra a los más necesitados por su atención. Es de la misma manera lo que estamos nosotros haciendo es tratando de implementar un modo de vida que sea no solo mejor para nosotros, sino también para nuestros hijos y nuestros descendientes. Siguiente. Por tanto, ¿qué se requiere para que el liberalismo triunfe en América Latina? ¿Qué se requiere para esta ofensiva radical? Hay que realizar una búsqueda de consensos ciudadanos. Yo sé que la palabra consenso es peligrosa, yo diría que efectivamente lo que tenemos que hacer es trasladar el centro de opinión crítica de las sociedades latinoamericanas, que es fundamentalmente el corazón del cambio, ¿no? Eh, eh, Hay que buscar consensos ciudadanos no partidarios, no de identidad, sino más bien en torno a principios. Las sociedades que han prosperado lo han hecho cuando se han organizado en función a principios y no a caracteres de identidad o de género, sino fundamentalmente a principios como la libertad, la igualdad ante la ley, la transparencia, la tolerancia, la rendición de cuentas, el respeto al prójimo, ¿no? Yo sostuve fundamentalmente que si algo es el liberalismo es el respeto al primer mandato, ¿no? Respeta a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ese respeto al prójimo es el corazón de la acción liberal, es el corazón de una acción o emprendimiento, ya sea de naturaleza política, cívica o ciudadana, ¿no? Es en entender que en el momento que nosotros estamos reclamando que aprendamos a respetar al otro, a ponernos en los zapatos del otro, a decir que ese otro, por muy desfavorecido que sea, porque tenga otro color de piel, porque tenga otra orientación sexual, porque tenga otra condición socioeconómica, no significa que deba ser irrespetado, violentado o abusado, sino más bien todo lo contrario. La única forma de lograr una armonía ciudadana es ejercer esa docencia cívica, esa docencia liberal, es la única manera de establecer de establecer fundamentalmente el liberalismo para que eh, coja raíces, para que no pueda ser luego arrasado por tesis contrarias, para que no sea arrasado por las tesis del resentimiento y de la envidia, que son los principios motores del socialismo en nuestros países. Si algo ha hecho avanzar fundamentalmente al socialismo en nuestros países es el de haber generado sociedades fracturadas, irrespetuosas, donde el prójimo no es respetado, donde el prójimo es abusado, donde el prójimo es despreciado, donde el prójimo es minusvalorado. Y esa circunstancia es un elemento dentro del cual los liberales tenemos que hacer fundamentalmente trabajo, acción, docencia y propaganda. Esa es la única manera de poder lograr un cambio verdadero, afirmativo, en torno a las ideas de la libertad. Eh, También porque si algo tenemos que estar convencidos es que solo con el convencimiento de la opinión pública de que no hay vuelta atrás se puede avanzar. Es decir, cuando logramos encarnar ese deseo pulsión de las personas por ser tratados iguales con los mismos derechos, por ser tratados de forma libre, por ser tratados de manera tolerante, donde nuestros gobernantes rindan cuentas, donde efectivamente cada uno en la división del trabajo que existe en nuestros países pueda ejecutar su mejor esfuerzo, se habrá dado cuenta de que no hay vuelta atrás. Y de aquí, y solo así, digamos, los partidos populistas pueden dejar tranquila a la sociedad. También y fundamentalmente decir que esto no se resuelve el día de mañana, que requiere mucho esfuerzo, que el desarrollo no es sencillo ni fácil, y enfrentar de este modo a la historia política de América Latina, que ha sido, para resumirlo en una frase, la de creer de que podemos ser desarrollados sin esfuerzo. Siguiente, por favor. Ya más aterrizado, es evidente que no será posible un cambio si es que no se realiza a través de los partidos y que estos compitan para llegar al poder. O sea, es necesario fundamentalmente un grupo de líderes intelectuales, es absolutamente indispensable. Es necesario también
un conjunto de fundaciones, asociaciones, cívicas de cualquier naturaleza, no importa cómo se llamen, en la medida en que defiendan las ideas de la libertad. Este es el caso de la Fundación Ayau, por ejemplo, una iniciativa magnífica, ¿no? Es necesario que esos intelectuales, que esos técnicos, etcétera, se reúnan, se nucleen, establezcan políticas públicas, pero con todo, también es necesario que los liberales este, alcancemos el poder, logremos triunfar en las elecciones precisamente para partir el poder y devolverlo a los ciudadanos, para partir el poder y entregárselo a las personas. Esa es la única manera, dotarlos de propiedad privada, de una propiedad privada completa, plena, no solo respecto de sus creaciones, sino sobre el subsuelo, el suelo, la superficie y los aires de una determinada propiedad física, etcétera, etcétera. Eh, eh, Ese aspecto es también esencial para entender de que la centroderecha debe ir unida a las elecciones, ¿no? Nosotros en el Perú vamos a tener otra elección con partidos completamente desmenuzados, facciosos, contendientes entre sí, eh, y eso efectivamente no conduce a nada bueno, no conduce a un ejercicio responsable del poder político. Y otra vez concluye fundamentalmente el desgobierno. El desgobierno no es sinónimo de un ejercicio de libertad, es más bien, no es, es tan distinto como andar a la deriva que teniendo un norte, ¿no? Es tan distinto como tener ojos para ver respecto de no tenerlo, ¿no? O sea, no hay, y eso también representa una crítica a nuestros adversarios, no hay en la libertad este, ese sentido de la anarquía que implica o que responde al principio jovesiano de todos contra todos, donde el hombre es lobo para el hombre, de ninguna manera. Si de algo, eh, si de un continuum estoy hablando en esta conferencia, es fundamentalmente para dejar sentado que el liberalismo es el autorrespeto, el respeto por uno mismo y por consiguiente el respeto por el prójimo. También efectivamente que hay que buscar siempre la unidad política, la unidad programática, ¿no? Para decirlo muy sencillo, todos los que estén a la derecha y a la izquierda pueden y deben de poner personalismo. En cada elección, lamentablemente en América Latina, nos estamos jugando prácticamente la bolsa, la vida, el futuro y un conjunto de cosas, ¿no? O sea, si miramos nada más cómo es Argentina, cómo es Venezuela, El Salvador y otros países, efectivamente cada elección representa mantener contenida la respiración. Y esa circunstancia debe cambiar. Y eso solo puede cambiar en la medida en que hay una masa crítica de intelectuales, de pensadores, de tratantes de segunda mano de ideas, de editorialistas, de caricaturistas, de personas que opinan, en fin, etcétera, y que orientan el sentido de la opinión pública hacia mayores cuotas de libertad. También, por supuesto, de ello hemos carecido mucho en los últimos tiempos y es una circunstancia que yo estoy tratando de que cambie, es efectivamente que nosotros debemos entender la política latinoamericana, el sentir político del latinoamericano, que es fundamentalmente muy emocional, que está muy acendrado en la cultura, que es progresista en su discurso, pero conservador en el fondo, que privilegia los gestos y las palabras a los resultados sin negarlos del todo. Por una parte hay que empezar, es decir, el hecho de simplemente de decir, como le dijo el zorro a las uvas, que no están maduras y luego volver la espalda, es efectivamente lo que ha traído al abandono de ideas sistemáticas liberales en nuestros países. O sea, tenemos que empezar por la circunstancia tal cual está para poder cambiarla. Es decir, si la casa está sucia, lo que hay que hacer es limpiarla. O sea, de algo se tiene que empezar. Si esa es la circunstancia por la cual o en la cual tenemos que empezar, de acuerdo a cada una de las particularidades de cada país, es allí donde debemos tocar el nervio. Es allí donde tenemos que poner el dedo en la llaga. Es allí donde tenemos que efectivamente, si nosotros no entendemos nuestra propia realidad y nos aislamos de ella o les damos la espalda, no vamos a transformarla. No va a haber posibilidad de cambiarla si es que nosotros no hacemos un examen crítico desde la perspectiva de nuestras ideas respecto a la realidad de cada uno de nuestros países. Ese es un esfuerzo intelectual, es un esfuerzo combativo, es un esfuerzo ciudadano, es un esfuerzo cívico, es un esfuerzo de escuchar, es un esfuerzo de escuchar incluso al adversario. La única manera de poder enfrentar al adversario es sabiendo cómo piensa, e incluso sabiendo lo mejor que él.
Y ahora tenemos una enorme cantidad de información que nos puede aclarar ello, ¿no? Luego, no olvidar fundamentalmente esta circunstancia de servicio ciudadano. Los políticos liberales deben servir al pueblo, pero no solo los políticos liberales, los liberales son servidores de sus propios pueblos. Es decir, si nosotros no entendemos que el esfuerzo por alcanzar un mayor bienestar y una mayor calidad de vida, el esfuerzo porque nuestros ciudadanos compartan nuestras ideas, es parte de un servicio cívico. Es decir, se nos tiene que ver como personas que están dedicadas a servir a los demás. Esa es la única forma en la que podemos efectivamente generar un cambio. Un cambio porque además, si en algo ha sido extremadamente perversa a la izquierda, es de considerar a los liberales como personas egoístas, desapegadas del resto de su sociedad, que le dan frecuentemente la espalda, que desprecian a los más pobres, que desprecian a los más necesitados, que desprecian a los de determinado color de piel. Y esa circunstancia, la única forma de cambiarla es con hechos, con hechos y con hechos, con acciones, con comportamientos que le demuestren, antes que a nuestros adversarios que van a seguir pensando lo mismo, que le demuestren al pueblo que los liberales, en general, seamos intelectuales, promotores, difusores de las ideas, políticos, en fin, empresarios, cómo no, somos ante todo servidores del pueblo, porque el pueblo efectivamente necesita cuotas mayores de libertad, el pueblo necesita igualdad ante la ley, el pueblo necesita paz cívica y ciudadana, el pueblo necesita que no lo roben, que no lo asalten, que no lo estafen, que no cometan crímenes contra ellos. El pueblo necesita justicia, el pueblo necesita ser reconocido en sus derechos. Si esa no es una tarea cívica de los liberales, yo no entiendo cuál otra puede ser no solo una tarea más grata, una tarea esencial y una tarea trascendente. Hay que entender que el liberalismo, en su sentido filosófico más amplio, lo que está buscando es la trascendencia del ser humano, a través de su mejora material, por supuesto, pero también de la mejora de sus derechos, de la afirmación de su propiedad privada, de saber que efectivamente a través de dotar, de que desate su creatividad, de que pueda ser efectivamente dueño de sus propias cosas, de que no haya personas que lo asalten o que lo roben o que lo estafen, esa circunstancia será transformadora y logrará un cambio cuántico en nuestro país. También hay que considerar que hay que usar adecuadamente, si se quiere, una ofensiva radical del liberalismo en América Latina, un uso adecuado de las palabras cotidianas para evitar malentendidos. Se debe ser más popular y menos populista, se debe identificar, hay que lograr esa identificación con las mayorías silenciosas latinoamericanas que buscan una libertad ordenada, que buscan una libertad bajo la ley. Esas tres acciones para una ofensiva radical del liberalismo en América Latina: privatizar, generar derechos, devolver poder a la gente, solo puede lograrse si se es rápido y agresivo en las reformas. Mientras más estructurales mejor, mientras más rápido mejor, mientras más claramente se diferencien de nuestros opositores, es mejor. En el caso de los dos gobiernos de Sebastián Piñera en Chile, es el ejemplo paradigmático de cómo se tiene una buena idea, de cómo se tiene fundaciones. Ahí estaba Libertad y Progreso, ahí estaba la libertad de la Fundación para el Progreso, en fin, la Fundación Jaime Guzmán, etcétera, el establecimiento de personas dedicadas o que querían entregarse al servicio público, etcétera, el de lograr ganar una elección, o sea, tenerlo todo y al final fallar por no hacer la diferencia. Si hay algo que tienen que hacer los liberales, además de las tareas antes indicadas, generar un relato, establecer una masa crítica, crear las fundaciones, conducir a la opinión pública, servir al ciudadano, establecer estas fundaciones con el propósito de que éstas sean la savia que nutre a los partidos que sean afines a nosotros, es también exigir al político que por ventura pueda lograr ganar con ideas nuestras, o comprometido con ella, es que efectivamente ejerza esa tarea de gobierno. Porque de lo contrario pasará
lo que ha pasado en Chile, efectivamente, esa falta de iniciativa para implementar reformas profundas es lo que genera, por supuesto, esta ola que viene fundamentalmente a arrasarlo. No nos descuidemos por ello. Pero fundamentalmente, otra vez, la ofensiva se establece primero a través de un relato, segundo a través de asociaciones y fundaciones, de una orientación respecto de la opinión pública, siendo claros en las ideas, entendiendo de lo que se trata el primer mandato del liberalismo, que es el respeto al prójimo, generar mecanismos de servicio ciudadano orientados fundamentalmente a servir al pueblo, a despercudirnos de todas las taras y los defectos que los socialistas nos han endilgado, que no es otra cosa que fundamentalmente reconocer que nosotros somos mejores que ellos, que nosotros no propugnamos la violencia, que nosotros propugnamos fundamentalmente el respeto al derecho ajeno, que es la paz, de acuerdo con Benito Juárez, y el respeto al prójimo como uno mismo. Siguiente, por favor. Eh, Quizás una tarea también de consumo, si hay que ser radicales y efectivamente atacar los males de raíz, es cambiar la cultura política latinoamericana. Y como ya hemos visto, es emocional, aluvional, se decanta rápidamente hacia otros criterios y o materias. La historia tiene tragedias, cómo no, la de nuestros países está rodeada, parafraseando un título de una novela de héroes y tumbas, ¿no? Los países que progresan, efectivamente, son los que saben digerir esas tragedias y reconstituir la concordia nacional. En la búsqueda de la concordia, esa es una magnífica palabra, es decir, el ejercicio de ese entramado cívico de personas que se respetan a sí mismas y respetan a los demás, de que buscan el respeto a su derecho propio como el respeto del derecho ajeno, la paz, que es lo que finalmente se desova, es el fruto, resultado efectivamente de esa armonía, es la concordia. Esa debe ser una tarea cívica, ciudadana, política, ¿no? La búsqueda de la concordia nacional, de entendernos como buenos vecinos, de entendernos como buenos ciudadanos, como ciudadanos honrados, patrocinar efectivamente acciones que logren ello. En América Latina eso no ocurre porque hay una psicología latinoamericana muy peculiar en la que todos los odios del pasado siguen vivos. Es decir, hay que matar a nuestros odios, ¿no? Como hemos visto recientemente ahora en el día de la Hispanidad, entre comillas, los pueblos originarios odian a los españoles, los libertadores odian a los realistas, la derecha odia a la izquierda, y todos esos odios viven a través de esa estructura clánica de la sociedad latinoamericana, a través de las tradiciones familiares. Eso es una cosa espantosa, porque la tumba de todos los odios del pasado siguen vivos. Y si hay una tarea de cambio de la cultura política latinoamericana, es que América Latina o digiere sus tragedias o las abandona. Y esa es una circunstancia en la que nosotros también tenemos que luchar. La madre de todas las batallas en estos tiempos actuales es lograr la victoria en el terreno cultural. Ya el socialismo ha sido vencido por la historia, ha sido vencido por la propia realidad, ha sido vencido porque no hay un solo país que libre y voluntariamente, como un matrimonio, que libre y voluntariamente decida cerrarse a sí mismo, censurarse a sí mismo, perseguirse a sí mismo. Tienen que establecerse férreas dictaduras para que ello ocurra, ¿no? Dictaduras que finalmente destruyen la confianza, destruyen las relaciones sociales, destruyen las unidades familiares y por último terminan persiguiendo y matando a los seres humanos. Esa circunstancia, ese ejercicio de fanatismo debe terminar. Y la única forma de establecer, de curar esas heridas, es que el liberalismo se convierta en América Latina en la idea de la concordia nacional. Eso es un elemento de naturaleza política y de naturaleza cultural si queremos verdaderamente emprender las reformas que tenemos que hacer y que éstas perduren en el tiempo. Hay que tener un sueño. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el sueño del liberalismo en América Latina? Hay que vender ese sueño, hay que vender ese sueño de esperanza, ese sueño de porvenir, de mejor venir, ¿no? Una América Latina sin guerra ni violencia, no por haber llamado a los ejércitos en todo el orden, sino porque gozamos de paz y amistad con cada nación, en nuestros propios países, esa concordia nacional que debe volverse una concordia latinoamericana, una sociedad latinoamericana sin crímenes, porque respetamos los derechos, una América Latina sin contaminación ambiental, ¿cómo no?
no debido a los costosos controles, sino porque las empresas privadas honran su administración y se comprometen tanto como a explotar, a desarrollar los recursos que existen. Siguiente, una sociedad libre, no debido a estos dictadores benévolos, ni a que entienden a la gente como si fuesen estómagos agradecidos, sino porque amamos la libertad y la responsabilidad que va con ella. Ese es el sueño que hay que tener. El sueño de la prosperidad universal y el fin de la pobreza. Eh, no hay cambios tan importantes, tan decisivos en la historia de la humanidad, que pasan por lo general completamente desapercibidos a nuestros ojos, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, como en la historia del Principito. ¿Por qué no hemos visto el progreso fundamentalmente en los alimentos, el progreso de poder consumir, por ejemplo, los alimentos en conserva, de usar las refrigeradoras, de poder tener frutas en cualquier época del año? Todo eso es resultado de un conjunto de inventivas, de inventar esos procedimientos, de inventar esos procesos que permiten acceder fundamentalmente a resolver el problema número uno de los latinoamericanos, que es la falta de alimento. Esa circunstancia ha pasado desapercibida por completo, incluso a los liberales, que deberíamos ser los primeros en destacar, en iluminar, en poner el foco en que esas circunstancias se han producido, no porque se sigue recogiendo la comida de los árboles, sino porque el ser humano ha intervenido con su creatividad, con su esfuerzo, con su sentido de la innovación, y que esa creatividad se ha visto incentivada porque esa misma persona iba a ser dueña de sus propiedades, iba a ser dueña de sus creaciones. Y eso es algo que solo el capitalismo puede. Finalmente, como ya hemos dicho, donde efectivamente la competencia es un negocio honesto, toda negociación es honesta y beneficiosa, todo ello forma parte de ese sueño. Vamos a terminar. Lo que tenemos que tener claro es que la política importa. Que nosotros mismos, al decir de Bastiat, que hablaba de las armonías al interior de una sociedad, debemos también como liberales desarrollarnos y establecernos como un trabajo fundamentalmente en armonía, ¿no? El gran problema del liberalómetro en nuestros países no solo nos desprestigia, nos disminuye, nos hace parecer como erráticos y estrafalarios, y esa es una circunstancia que le quita seriedad al pensamiento liberal, ¿no? Al que pertenecieron Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, innumerables premios de economía, pensadores de talla mundial como Adam Smith. Esa circunstancia es también mea culpa, ¿no? Esa circunstancia es también un elemento que nosotros como liberales debemos cambiar si efectivamente queremos hacer esa variación de timón que estamos esperando. La política importa. La clave es hacer reformas liberales, políticas, económicas de fondo, radicales e inmediatas, establecer la propiedad del subsuelo, eliminar las burocracias, disminuir los estados, dedicarlos efectivamente a lo que tienen que hacer, ¿no? Fundamentalmente la seguridad y la administración de justicia, ¿no? Devolver a la gente, nosotros decimos devolver a los privados, no, devolver a las personas poder económico y político que está ahora en manos de nuestros estados. Es fundamentalmente la lucha que nosotros tenemos que hacer, el enfoque que le tenemos que dar. De lo que se trata fundamentalmente es devolver poder al pueblo, poder jurídico, propiedad privada, derechos fundamentales, poder económico, es decir, devolverles lo que les han robado, devolverles lo que genuinamente les pertenece y lo que le corresponde. Eh, Esa es la única manera si nosotros no vamos de la mano del pueblo, si nosotros no miramos al pueblo con respeto, con conciencia de sí, con sentido de la historia, con verdadera buena fe. Ese es el único camino para que esa ofensiva liberal encarne y no se pierda, encarne y no sea desguazada, encarne y no se abandone en un siguiente gobierno. Porque efectivamente nosotros no nos vamos a quedar como los socialistas permanentemente en el poder, pero la única forma de que esa circunstancia, luego de nuestras reformas, no tome un giro
de 180 grados, es que encarnen en la población y por lo tanto tenemos que ir de la mano con ellos. Siguiente, ¿no? El liberalismo latinoamericano, por tanto, debe ofrecer una alternativa creíble. Para que sea creíble, tenemos que escuchar al pueblo, tenemos que escuchar lo que siente, lo que anhela, lo que piensa y sobre ello construir fundamentalmente ese relato, ¿no? Ese relato tiene que ser realista y promisorio, tiene que estar establecido con los códigos y las reglas del juego político de los latinoamericanos. Tenemos que hablar en ese lenguaje, tenemos que empezar desde ese lenguaje para poder cambiarlo y enriquecerlo. Este, las reformas de libertad de América Latina deben resolver los problemas de la vida cotidiana de la gente. Si algo se nos acusa a nosotros es estar permanentemente en nuestra torre de marfil, esa circunstancia tiene que acabar y por lo tanto resolver los problemas de la vida cotidiana de las personas es la tarea primera. Por lo tanto, mientras más reformas de libertad se realicen, se liberalice la administración de justicia, se liberalice el comercio, de que todos sean verdaderamente dueños de sus propiedades privadas, de que éstas sean inviolables, se logrará una mayor libertad ordenada, se pondrá una valla más alta a los gobiernos siguientes y candados para que no se generen retrocesos. Termino con esto, ¿no? El plan de gobierno de los partidos liberales fuertes en América Latina debe ser realizar las reformas de segunda generación, ¿no? En algunos casos será también la primera, pero en aquellos que hemos pasado ese nivel de reformas estructurales, son las de dotar de mayor transparencia al Estado, digitalizarlo, quizás uno de los cambios que, que, que nos están pasando otra vez también desapercibidos, el intensivo uso de la digitalización de las actividades del Estado. Y ese es un elemento también que hay que saber mirar. Una mayor rendición, una mejor rendición de cuentas, ¿no? Una utilización mejor de los recursos fiscales, hacer más eficaz la seguridad ciudadana y otra vez una mayor consolidación de la democracia. No podemos dejar de entender, dejar de alinear el objetivo de la concordia, no solo con el respeto al prójimo, sino también con un ejercicio de consumo, de respeto a la libertad del otro, de tolerar este, las ideas del contrario, de saber señalar cuándo fundamentalmente están equivocados, cuándo se están llevando a cabo las cosas de mala fe. O sea, eso no implica que nosotros renunciemos a nuestro espíritu de indignación, que nosotros renunciemos a nuestro espíritu crítico, ¿no? La libertad de expresión es fundamentalmente aquello que significa decir lo que a nadie le gusta oír. En eso consiste la libertad de expresión, como sentenciara George Orwell, y esa es la circunstancia que nosotros debemos fundamentalmente aprender, pero no solo aprender, sino también practicar, reducirla, superar las brechas en infraestructura, conectar al sistema educativo con la demanda empresarial por trabajadores tecnificados, incrementar el acceso a la salud por el sector privado, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en fin. Yo quisiera dejarlo fundamentalmente ahí,